Muy buenas, querido oyente, querida oyenta. Nos escuchamos un domingo más en Lo que nos preguntamos todas, un programa sobre cómo sobrevivir a la maternidad al modo Montessori. Ya sabes, para ello Okmaya nos guía en esta aventura tan incierta para que no nos perdamos, porque hay muchas maneras de podernos perder. Hola Okmaya, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, ¿y tú, Marta, qué tal? Bien, bueno, altibajos, ya sabes, la tos, como te contaba ahora mismo, nos está empezando a dar noches. Ya, complicaditas, entiendo. Complicaditas, sí. Recordamos, Okmaya, que hicimos unas preguntas en nuestras redes sociales, en Instagram de este programa, que vamos a hablar del sueño de los bebés y que por lo tanto, oyente, oyenta, si no has podido mandar tus dudas y consultas sobre este tema, no te preocupes, puedes hacerlo para el siguiente. Tenemos Instagram, tenemos YouTube y nos puedes escribir a lo que nos preguntamos todas, @gmail.com. Y ahí mándanos todo lo que necesites, que aquí nuestra experta Okmaya, guía Montessori y consultora del sueño, responderá a todo lo que pueda, ¿verdad que sí, Okmaya? Así lo intentaremos, Marta, con las preguntas súper interesantes que nos llevas cada capítulo, así que vamos. Venga, dale. Querido oyente, querida oyenta, te preguntarás, ¿y esta música es porque estamos ya en Halloween? La respuesta es no, pero el tema del que vamos a hablar pone los pelos de punta. Es terrorífico y mantiene desvelados a muchas madres y padres durante muchas noches, durante mucho tiempo. Okmaya, hoy vamos a hablar del sueño de los bebés. ¡Ah, ah, ¿Sí? ah, 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 ah! Okmaya, que también eres consultora del sueño, como lo hemos dicho antes, admítelo, el sueño de los bebés es algo que puede llegar a aterrar a muchas familias. Bueno, es complicado porque comprometer el descanso de uno mismo, teniendo en cuenta las exigencias que lleva el día a día, pues muchas veces no nos lo podemos permitir y por lo tanto puede ser un problema que nos acompañe a todos durante, como has dicho, bastante tiempo. Exacto. Bueno, esperemos que no mucho tiempo. Bueno, ver un momento antes de seguir, que puede ser bastante tiempo. Por favor, dime que no es mucho tiempo. A ver, normalmente sí es cierto que a medida que van creciendo los niños, el sueño se va consolidando mucho más. Entonces, ¿qué significaría? Los niños por defecto al crecer van a dormir menos horas, pero especialmente las noches van a ser más seguidas y por lo tanto sin tantas interrupciones, que de últimas es lo que puede afectar normalmente más el descanso de toda la familia. Depende del niño, depende de muchísimas otras circunstancias, pero como regla general esto aplica. Exacto. Y como estás diciendo, el sueño de los bebés, ¿no? Ya lo decías, cambia con el paso del tiempo y es muy variable, ¿no? Se ve Sí, interrumpido con las famosísimas crisis de lactancia, que, oyente, oyenta, si no sabes qué son, si eres primerizo, por favor, búscalo, porque a mí personalmente me salvó la vida y la mente, porque no las conocía. Cuando supe de su existencia, muchas cosas cambiaron. O también se desvelan por los cólicos o por el hambre o por los dientes. Y a veces duermen muchas horas seguidas una temporada y luego son búhos rebosantes de Red Bull. O sea, no hay manera de ponerlos a dormir. También la siesta los puede afectar. Puede que solo se duerman si no están al lado del secador, en el coche o en el porteo, porque he escuchado de todo. También hay que tener en cuenta los dos tipos de sueños, que si el ligero, que es cuando el bebé sueña, ¿no? Su cerebro se desarrolla, se despierta fácilmente, entonces cuando tenemos que ir de puntillas, y luego que también tenemos el sueño profundo, que es cuando el bebé descansa realmente. Okmaya, entonces, como tú decías, ¿es real esto de que dormir como un bebé quiere decir dormir plácidamente? realmente es muy divertido, ¿no? Esta expresión es muy divertida porque en general la experiencia hace que sea totalmente como contradictoria, pero yo creo que lo importante aquí, y me encantaría que lo fuéramos eso desplegando a lo largo del capítulo, es el hecho de entender lo que tenemos entendido que debería ser el sueño del bebé a nivel popular y cultural y lo que realmente es, porque una vez sabemos lo que realmente es o puede ser, dejamos de estar
quizá preocupados, empezamos a ver que quizá lo que nos está pasando es una tendencia y una dinámica normal por la edad y el momento de desarrollo en que se encuentra nuestro hijo o hija, y eso hace que uno lo podamos acompañar mejor y mucho más predispuestos, y por otro lado también hace que no lo veamos como un problema y que nos podamos preparar también psicológicamente para decir, oye, lo que está pasando es normal, va a pasar durante un tiempo, ¿cómo puedo hacer lo mejor para él y para nosotros para maximizar el descanso? Porque esto muchas veces es lo que hacemos las consultoras del sueño. Si detectamos que el sueño del bebé es adecuado en cuanto a horas tanto en el día como en la noche a lo largo de las 24 horas, muchas veces lo que tenemos que intentar es ver cómo podemos, no forzando al bebé a dormir más horas de las que debería dormir, porque esto sería Ujú. una negligencia, promover y mejorar el descanso en general de toda la familia, ¿no? Entonces, es súper importante, yo creo, que las familias conozcan cuál es el sueño sano, natural y propio del niño o niña que tengan en función de la edad. Venga, pues Maya, ¿por qué no empezamos por aquí? Porque hemos comentado que existe el sueño profundo y el ligero, que hay crisis que Sí. harán variar, que duermen de más a menos horas, pero vamos a hablar desde tu perspectiva, ¿cómo es el sueño? ¿Cómo debería ser este sueño, lo normal y lo que debemos tener en cuenta para ir acompañándolo? Vale, en general, o sea, esta pregunta es muy amplia porque es eso, sobre todo si estamos hablando de bebés, una cosa es el recién nacido, otra cosa es de 1 a 3 meses, la otra cosa es de 3 a 6, o sea, como que es difícil de algún modo ponerlo todo en un mismo marco porque, como hemos dicho, va cambiando mucho. En relación a esto, bueno, es importante, quizá empecemos por el principio, en el caso de los recién nacidos, estamos delante de un niño que en ese momento, para empezar, lo que decías, ¿no? Sueño ligero, sueño profundo. En general se distinguen dos fases en el sueño. Una es la non-REM y la otra es la REM. La non-REM es lo que se conoce como sueño más profundo, pero tiene tres fases. Sería la 1, la 2 y la 3. A Ujú. medida que aumentamos en número, aumentamos en profundidad de sueño. Entonces, Vale, la 1 sería me estoy quedando dormido, la 2 sería estoy bastante dormido y la 3 sería estoy profundamente dormido. ¿Cómo vale. podemos, por ejemplo, saber si nuestro bebé está profundamente dormido? Bien, normalmente por dos señales bastante principales. Una sería el ponerle como el dedo encima de la palma de la mano y ver que no Sí. la cierra, Ajá. ¿sí? Ujú. Si no la cierra, es una señal bastante evidente de que el niño está en sueño profundo, la cual cosa nos puede ayudar, por ejemplo, quien tenga niños, niñas que se duerman en brazos, que a veces puede pasar que los tienes en brazos, crees que ya están profundamente dormidos, los pasas a la camita o donde sea que estén descansando, se despiertan. Bien, pues este truquito nos puede ayudar a saber eso, cuando están realmente dormidos. Ahí es bastante probable que los puedas cambiar de sitio sin que despierten. Y otra Ah. cosita que nos puede ayudar como señal de saber si tienen un sueño profundo es la respiración, ¿no? Cuando es más bien profunda, cuando es más bien estable, es una señal también de que están en sueño profundo. Y Ujú. después está el sueño REM, que es este más ligero, que es el que comentabas, que es cuando se produce también el sueño. Y básicamente los bebés cuando nacen normalmente intercalan entre fase REM, es decir, sueño ligero, y fase non-REM 3, es decir, sueño muy profundo, ¿vale? Pasan de 0 a 100. Vaya, en poco tiempo. Exactamente, exactamente. Y a medida que se va consolidando el sueño, estos ciclos del sueño van complejizándose y van pasando a ser estas fases, ¿no? Non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3 y REM. Estos ciclos se repiten varias veces, normalmente a lo largo de la noche, y si en un adulto tardan normalmente unos 90 minutos, pues en un niño a veces pueden ser más rápidos, tipo 45, 50, pasan por estas fases y se vuelve a repetir. Vale, perdona, Omaya, o sea, 90 minutos en el caso de los adultos, hacer todo el ciclo Todo el completo. ciclo exacto de De acuerdo. las tres profundas y el REM, para entendernos, Ujú. y volver a empezar. ¿Por Vale. qué son muy importantes justamente conocer las fases del sueño? Porque seguramente, y quizá lo vamos a hablar más adelante, pero uno de los temas muy preocupantes para las familias
son los despertares, ¿cierto? Sí. Que a veces pueden ser durante las siestas, es decir, oye, mi hijo o hija hace unas siestas muy cortitas, veo que duerme media hora, se vuelve a despertar, y a veces también puede ser en la noche. Entonces, si bien hay que entender, voy diciendo muchas cosas, lo vamos a ir canalizando, pero hay que entender, y eso es muy importante, que un bebé se despierte en la noche es sano. Iba, iba a contestar, pero bueno, vale, los perdono. Vamos a decir esto, si es sano, los perdono. Es que Pero, ¿y si es no se des sano. si no? Vale, entonces, pregunta, ¿los bebés maravilla o los bebés trampa que duermen durante la noche varias horas, al cabo de Ujú. poco, no digo solo al nacer, porque es poco probable, pero a la semana o las 2 semanas, y hay bebés que hacen tiradas considerablemente largas? Sí, ¿No es sano o hay ciertas horas que siguen siendo sanas? las investigaciones científicas lo que dicen es que solo un 20% de los bebés duerme lo que se viene a decir toda la noche, y eso es muy importante también decirlo. Toda la noche se consideran 6 horas seguidas. No 10, no 12, no 8, 6. Solo un 20% de los bebés menores de 6 meses acostumbran a dormir esa cantidad de horas, es decir, 6 seguidas en la noche. Y la gran mayoría se sigue despertando entre 1 y 3 veces al menos el primer año o los 18 primeros meses. ¿Estos son estadísticas? Sí, por favor. He levantado el dedo, oyente, oyenta, porque me ha surgido otra duda, porque ya sabes que yo tengo 2 y evidente en el tema del sueño han sido completamente distintos. Con Claro, qué Maya acabas de interesante. decir que normalmente se despiertan entre 1 y 3 Tres veces. veces, Bueno, sí, que es lo más frecuente. de Entre media. 1 y 3 veces, pregunta, Ujú. ¿durante las 6 horas o cada cuánto? Bueno, no, a lo largo de la noche. O Vale, sea, 6 durante horas. las horas que sería que duermen a lo largo desde que de algún modo se acuestan en la noche hasta que se despiertan en la mañana. De acuerdo. Sí. Vale, sigue, sigue, que es muy interesante esto. Bueno, recopilando un poquito eso, recordar, ahora ya sabemos esta información, lo que comentábamos al principio, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, las frases que hemos dicho anteriormente son una de las cosas que podemos esperar. Si yo sé esto y también sé que es sano para mi hijo que se esté despertando, porque también quiero dejar otra idea muy clara, que no me la inventé yo, pero la escuché de una profesional que se llama Amy Brown y me pareció muy acertada. Y es que ella lo que dice es que evidentemente, las necesidades del despertar, y estamos hablando de las noches, pero las siestas también son un temón, de los niños son múltiples. Muchas veces tendemos a pensar, si no tuviera sed, si no tuviera hambre, por ejemplo, quizá no despertaría. Pero la realidad es que los niños despiertan por múltiples motivos y uno de los cuales es súper frecuente es la necesidad de contacto, es la necesidad de corregulación, es la necesidad de sentir que estás ahí para ellos. Y después, entre medio, pues evidentemente también tienen sus tomas, tienen su necesidad de hidratación, tienen lo que necesiten, evidentemente puede complejizarse si están más enfermitos o no, pero lo que ella decía y quiero como compartir es que muchas veces en la noche mentalmente pensamos que el niño no debería tener necesidades porque es la noche, pero en realidad, y sobre todo cuando estamos hablando de bebés muy pequeños, las 24 horas son iguales de importantes, es decir, da igual si hay sol o no hay sol, porque la necesidad de contacto, de alimento, de hidratación, de corregulación, de todo lo que necesitan, igual que se lo darías durante el día, ¿por qué no Ujú. se lo vas a dar durante la noche? Y creo que es interesante tener esta idea porque es cierto que lo diferenciamos mucho, pero que para un niño muy pequeño no necesariamente está diferenciado y de hecho creo que directamente no está diferenciado. Entonces también tener ese Ujú. chip nos puede ayudar a empatizar de decir, vale, pues ahora mismo me está necesitando igual que me necesitaría a las 12 del mediodía y yo estaría totalmente dispuesta a estar para él y a darle eso que me está pidiendo que necesita, porque ahora no. Sí, es verdad. Yo supongo que sí, tenemos la tendencia a pensar que como es de noche tienen que dormir porque es de noche, pero también a veces pasa que tú como persona adulta solo puedes, bueno, te dicen que duermas cuando él duerme, cosa que, o ella duerme, que también es otro debate porque es un poco difícil.
poder hacerlo, aunque Claro. es lo ideal, ¿eh? Pero es poco difícil poder hacerlo. Y durante la noche es cuando tú puedes o vas a descansar o tienes el objetivo de ir a descansar. Entonces, no es que quizá esperes lo mismo de él, es que tú esperas como que lo respete sin que él o ella sepa que tiene que dormir porque tú quieres dormir también. Claro, claro. Sí, sí, no, 100%. Pero eso creo que justamente compartir toda esta información puede Sí. hacer que ya estemos más concienciados de, oye, qué esperar y que está perfectamente dentro de unos márgenes normales y por lo tanto ya quizá yo me saco esta expectativa, me mentalizo que durante, Ujú, pues no sé, un año, 18 meses esto va a estar pasando y cómo puedo organizar de algún modo la logística familiar para ujú. poder conseguir ciertos mínimos que todos necesitamos, porque es cierto que también, ojo, estamos hablando de un semi-ideal, ¿no? Porque a veces decimos, entre 1 y 3 veces, ¿vale? Pero seguramente habrá madres o padres que nos están escuchando y dicen, ya, pero es que mi hijo se despierta 5 veces, pero es que mi hijo se despierta 7 veces y ahí es más sufrido aún, ¿no? ¿Cómo nos organizamos en el momento presente para decir, mínimo garantizo que uno, si estamos con la pareja, puede dormir 6 horas también y Ujú. otro pueda dormir 6 horas, ponte. Sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando que tengo una compañera de trabajo, es que me acordaré, yo creo que no se me olvidará nunca, que me dijo, porque su peque nació justo un mes antes que el mío, y un día hablando y comentando me dijo, no es normal que cada media hora se me despierte. Y pensé, disculpa, cada media hora. Sí, no, pero ya estoy acostumbrada y Mm, el niño hará ahora los 4 años y ella sigue despertándose, que bueno, has comentado que hasta esta edad es más o menos normal, ¿no? Que se vayan despertando, no tan a menudo, supongo, pero En general, sobre los 3 años el sueño se consolida bastante más, a nivel de que los niños son capaces de dormir más horas seguidas sin tantas necesidades. Y esto también responde muchísimo al desarrollo que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño de 3 años ya normalmente come sólidos. Que, ojo, esto es otro tema, ¿eh? No digo que comer sólidos antes de tiempo ayude a dormir porque la evidencia científica dice que no, y esto es otro tema. Pero lo que estoy diciendo es que este sueño ya está mucho más consolidado, normalmente también duermen menos durante el día, la gran ujú, mayoría de horas de descanso lo tienen a la noche y es menos frecuente que despierten tan seguidamente. Si te pasa, se tiene que ver o intentar pensar en las causas, porque ya no estaríamos tanto en un marco de decir, ostras, pues esto es lo que normalmente pasa en estas edades. Y ¿de acuerdo? seguramente hay muchas cosas que se pueden revertir, pero tú dices que el niño de 4 años es el que se despierta ahora mismo con esos 4 años cada media hora. No, no, cuando nació, Cuando era bueno, bebé. Ujú. sí, duró creo que 3 o 4 meses, o 6, Vale, pero se despertaba constantemente. Decía que ahora era 4 años y aún se sigue despertando de vez en vale, cuando, pero no tan seguido, no, que vale, duerme vale. más horas, pero igualmente le ha costado bastante. Por eso al principio decía que hay un montón de historias de terror. Claro. Ok, Okmaya, justo lo que comentabas me va perfecto como puente para la siguiente pregunta. Evidentemente, como tú decías, los bebés, los recién nacidos, tienen otro ritmo, no distinguen entre día y noche, funcionan de otra manera. Los bebés de 1 o 2 meses también aún son muy pequeños, pero me gustaría o quería preguntarte, ¿qué nos aconsejas hacer? ¿Qué nos aconsejas preparar en casa? Si hay algún tipo de rutina o algún tipo de hábito. ¿Y a partir de qué edad más o menos consideras tú que podemos empezar para ya promover este buen ambiente para que nuestro peque duerma lo máximo o al menos lo más saludablemente posible que pueda y mantener también pues eso, ¿no? Sus necesidades cubiertas de contacto y a la vez su autonomía? Qué buena pregunta, Marta. Pues vamos, o sea, lo primero de todo es, tal cual has comentado, cuando tenemos un recién nacido, saber que esos, sus ritmos circadianos aún están en construcción, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para ayudarle justamente a que empiecen a regularse? Hay más cosas, pero principalmente dos cosas. Una sería, también depende de la estación del año, ¿cierto? Pero intentar exponerlos a 12 horas de luz, si es posible, natural, y 12 horas como de oscuridad. Evidentemente es eso, ¿no? Un niño nació en invierno,
es un poquito más complicado y en verano también extremo, pues también. Pero bueno, de hecho, la segunda cosa que también podemos hacer también nos ayuda, porque es el tema de exponerlos a el ruido ambiente. Entonces, para ponerlo un poquito claro, normalmente nosotros tenemos asociado que el dormir es en un cuarto, que esté oscuro, que esté en silencio y tal. Justamente en los bebés recién nacidos, como lo que estamos intentando es que estos ritmos circadianos empiecen a regularse, que pasará entre los meses 2 a los 6, más o menos, pues vamos a exponerlos a esos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y también con un ambiente, con un ruido ambiente. Por lo tanto, si el niño hace la siesta a las 3 de la tarde, no hace falta oscurecer la habitación. De hecho, lo recomendable es que esté, pues, por ejemplo, en la sala de la casa y si hay ruido ambiente, pues que esté ahí presente, etc. ¿Vale? Cuesta hacer esto. Porque Por mentalmente es un choco, ¿no? Sí, porque es como: "Ay, pobre, vamos a promover, ¿no?, que Sí, duerma bien", por lo tanto, sin luz, sin ruido, pero sí, sí, tienes razón que hay claro. que Al inicio esto es lo recomendable. Después ya, vamos a decir, cuando vemos que ya está un poquito más regularizado, que vemos que también hay más diferencia entre lo que duerme de día que lo que duerme de noche, etcétera, ya son señales que nos van indicando el hecho de decir, vale, pues quizás sí, ya cuando lo ponemos a hacer las siestas, podemos hacerlo en una habitación pues más oscurecida. De hecho, yo con la luz, sobre todo con la luz, pero también con el ruido, la verdad es que hasta los 6 meses no intentaría de algún modo protegerles demasiado. ¿Por qué? Porque también podemos estar haciendo que se desarrollen extrasensibilidades tanto a la luz como al ruido. Y en realidad nos interesa que si es necesario el bebé en un momento dado, pues sí, pueda dormir con luz y sí pueda dormir con ruido, porque habrá momentos que quizás estaremos en casa, pero habrá momentos que estaremos en otros lados. Entonces, para no generar hipersensibilidad, podemos, a no ser que vemos y evidentemente observemos que le despierta, ¿cierto? O depende de dónde vivamos también, porque hay gente que vive expuesta a mucho ruido. Bueno, en función de esto, cada uno, espero que se entienda, lo ajuste, pero en general no sobrepreocuparse eso, ni por luz ni por ruido. Esto por un lado. Después, otra cosa que puede ayudar muchísimo ya cuando los niños van creciendo es diseñar una rutina del sueño, que serían los pasos que de manera consistente vamos realizando a lo largo de los días para que le den puntos de referencia y secuencia al niño para indicarle que nos vamos a dormir. Y durante ese tiempo intentamos principalmente dos cosas. Una es darle mucho cariño al niño, es decir, como hablábamos en el capítulo del episodio de la vuelta al cole, entender que para el niño dormir, especialmente a medida también que va creciendo, puede ser una separación. Es una separación. Y por lo tanto, queremos que cuando llegue ese momento, él tenga la sensación, evidentemente, que ha estado súper arropado, que tiene Ujú. esos tanques de amor pues súper llenos para que se le facilite este momento de separación. Esto, por un lado, y por el otro lado también, que vaya de algún modo descendiendo en energía, ¿no? Empezamos quizá con bastante energía y vamos montándonoslo para que esta energía vaya siendo más reposada, porque y esto también me gustaría diferenciarlo. Una cosa es la rutina del sueño, que son estas cositas que vamos haciendo, ponerse el pijama, lavarse los dientes, cantar Ujú. una canción y leer un cuento. Esto pueden ser elementos de una rutina del sueño, pero no confundir y llevo 40 minutos poniéndolo a dormir, porque ponerlo a dormir significa en el momento que apagamos las luces. Y ahí Ah, empieza vale. otro conteo para entendernos. Vale. Y solo para acabar, porque quizá podemos saltar a lo que acabo de mencionar, decir que esta rutina del sueño inicialmente empieza súper cortita, tipo para un bebé de 2, 3 meses, si queremos iniciar, pues 10 minutos. Y a medida que el niño va creciendo, podemos ir añadiendo cosas. Yo Ujú. creo que también es muy importante que la madre o el padre diseñe esta rutina del sueño con algo que también le apetezca, que Claro. también le sea
entretenido, que también tenga ganas de compartir, porque va a repetirlo a lo largo de los días, entonces pues Ujú. que sean cosas que también nos apetezcan para justamente de manera natural que nos salga estas ganas de este momento compartido, de estar de buen humor y de estar como presente y con ganas de eso, ¿no? Y quería añadir otra cosita, y es que también es muy importante que esta rutina del sueño no solo, sobre todo si tenemos a los niños haciendo siesta en casa, no solo la hagamos en la noche, la podemos simplificar un poquito porque quizá no pondremos el pijama, pero que tengamos también ciertos elementos de referencia que repitamos durante las siestas. Porque Vale. así una rutina va sumando a la otra y el tema de las siestas es fascinante porque muchas veces nos concentramos en la noche, la noche, la noche, pero es Ujú. que es muy interesante observar cómo es el sueño en sí a lo largo de las 24 horas, porque muchas veces en la noche somos muy consistentes, pero de repente en el día, un día duerme en el carro, otro día duerme en el coche, Ya. otro día duerme en el salón. Ya, pero es que estos Y puntos de referencia en el descanso diario también pueden marcar una diferencia. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no sabes lo que me rayaba yo mentalmente con la segunda. Con el primero éramos unos talibanes. Y más, y luego Ujú. tengo una pregunta reservada para ti porque yo era una talibana de las rutinas, ¿Vale? pero con la segunda es Mm, es lo que tú dices, no intentar no variar las siestas que también mantengan elementos de referencia, de sí, continuidad, de consistencia. Buah, los segundos, bueno, son unos supervivientes de los total, pobres. total. Yo lo entiendo, pero es difícil mantener, bueno, supongo que no, que es todo proponérselo, pero depende de cómo es Bueno, difícil mantener o una sea, hay rutina. dos factores y yo creo que es importante remarcarlos. Que con el primero solo te tienes que hacer cargo de uno, por lo tanto, por defecto, la logística va a ser más simple porque te adaptas a uno. Mm, Con el otro, con el segundo, tienes a un niño de 1, 2, 3, 4 años que sigue teniendo las mismas necesidades que tenía cuando no nació su hermano o su hermana y además tienes que cabir otra logística con otras necesidades muy diferentes, especialmente eso, cuando son bebés, que además la evolución es súper rápida y no tiene nada que ver el mes 1 que el mes 5 que el mes 8 y ujú. por lo tanto estamos en constante cambio y dinamización. Entonces, no estoy diciendo que sea sencillo, pero sí, como has comentado, es Sí cierto se que puede. no queremos abandonar la idea de decir, como es complejo, no lo hago porque seguramente si nos planificamos ciertas cosas, las vamos a poder hacer mejor para todos. Así que Correcto. combinación, combinación. Ahí estoy completamente de acuerdo y admito que sí, que te lo puedes combinar y lo puedes gestionar. Al final sois dos también. Sí. Y mira, pues en algún momento tú te vas a casa o donde decidas que es mejor que el niño siga teniendo las siestas y mantienes al otro donde tenga que ir, o en la fiesta de cumple o con casa de los padres o donde sea. Pero sí, sí. Organización, organización. Organización, muy importante. Sí, sí. Pues mira, ahora que decías de los elementos y de las rutinas, tú también lo estabas comentando hace poco, ¿no? Que también debemos saber interpretar las señales Mm, de los bebés, de no solo cuando tienen sueño, sino también si el sueño que han tenido, ¿no? Es bueno, ha sido reparador, ¿no? Están descansados, cómo poder interpretarlas. Y ahí mi pregunta, y por eso decía que era una talibana, ujú. y yo mantenía una rutina no solo para ponerlo a dormir, sino también de horas. Vale. En cambio, mi amigo John respetaba los horarios de su bebé Ujú. y el bebé dormía cuando tenía que dormir. Pero nosotros estábamos de todo organizado, todo a la misma hora, porque luego así llega la noche y él también va a estar mejor, va a saber, va a ser otra referencia, ¿no? Para él, que es cuando tiene que dormir más largo. Oh, Maya, ¿qué opinas? Pero una ¿Cómo? pregunta, ¿esto Sí. lo hicisteis desde el principio, a partir de una cierta edad? Bueno, claro, al principio no, porque es eso, los recién nacidos tienen otro ritmo y otras necesidades. Fue más a partir cuando veíamos que las siestas o sus rutinas de sueño empezaban a ser diferenciadas, que hacía, por ejemplo, 3 siestas durante el día y luego dormía por la noche. Pues lo que intentábamos era que estas 3 siestas durante el día se durmiera más o menos, o intentábamos que se durmiera a la misma hora todos los días. Vale, ¿y cómo os funcionó? Bueno, pues claro, había días de todo, pero
La de la tarde creo que siempre acababa saliendo porque nos íbamos a andar, él iba en el cochecito y al final se quedaba durmiendo. Pero las de las mañanas eran un poco, pues, dependiendo un poco. También he de decir que era un poco estresante porque quizá tú estabas cansada, tenías ganas cero de salir a pasear para ponerlo a dormir, Claro, pero pero salías tenías que y... hacerlo. mm, Vale, bueno, entonces, esto también, perdón, lo último que has comentado también es muy importante de saber en muchas ocasiones, claro, de repente una cosa nos funciona un día y como el descanso es súper importante, dices, ah, pues oye, cuando salí a pasear ayer se quedó dormido, entonces hoy también y vamos al día. Ahora, importante, organización de nuevo. Cómo idealmente me gustaría que se quedara dormido mi hijo y eso intentar repetirlo porque si no nos encontramos que son efectivas, sí, pero de repente no siempre las podemos llevar a cabo o pueden dificultarnos, ¿no? O sea, si yo tengo un ujú. niño que siempre se queda dormido en la noche porque lo llevo de paseo en el coche, bueno, si intento planificarme, pues intentaría idealmente que se vaya quedando dormido pues en su camita, que es lo que probablemente en algún momento voy a tener que hacer. Pero evidentemente, como es un tema fuego, si vemos que se duerme y nos funciona, pues probablemente vamos a seguir insistiendo. Respecto a lo que comentabas, lo mejor que podemos hacer o que yo recomendaría, primero de todo, es tener una pequeña tabla para hacer un diario del sueño Ujú. de manera un poco natural al principio, cuando aún no hemos dicho, ah, se duerme a esta hora, se duerme a esta hora, se duerme a esta hora, hacer un poco como tu amigo John. Es Vale. decir, ¿cuándo se duerme? Oye, pues normalmente 2 horas después de despertarse. ¿Esto a qué hora es? A las 10. Y esto yo lo apunto durante varios días seguidos. O sea, Ujú. varios días quiero decir que idealmente yo les recomendaría a las familias que tuvieran alguna tabla imprimible para cada semana apuntarlo, porque es súper recomendable, te da muchísima información. Sí, si no, hay un montón de apps que yo lo hacía. Hay un También, montón de apps para registrar los también, sueños. cierto. Exacto. Entonces, al principio yo lo haría eso, como tu amigo John. Es decir, de manera natural, ¿qué va pasando? Y Ujú. después, en función de esto, te diría, anota 7 días, anota 10 días y ve si hay algún patrón. Es cierto que hay niños que por lo que sea son más regulares que otros. Ujú. Los niños regulares, en este caso, nos ayudan mucho porque es mucho más previsible y por lo tanto podemos, una vez hemos cogido sus patrones, pues replicarlos y si es cierto que si estamos, es decir, si este patrón no es externo y se está poniendo al sueño natural del niño, sino que al revés, es un Ujú. apoyo para él que todo el ambiente se prepare para que cuando él teóricamente va a estar cansado, estemos ya en disposición de dormir. De acuerdo, Con los niños más irregulares, pues, ¿qué recurso tenemos? La observación. de acuerdo. Estas señales del sueño que comentabas, que sí es cierto que hay algunas que son bastante comunes, como frotarse los ojitos, el bostezar, a veces se enrojece la parte de debajo del ojo, etc. Pero hay otras que pueden ser propias de nuestro Ajá. hijo y que es interesante observarlo para nosotros también conocerlo y saber discernir si esas señales son propiamente del sueño o a veces también tiene esas señales para otras conductas, porque como estamos hablando de niños muy pequeños, normalmente no son verbales y por lo tanto a veces es difícil distinguir, oye, por ejemplo, está llorando porque está cansado o está llorando porque quizá tiene algún dolor o está llorando porque en realidad lo único que quiere son brazos. Eso puede ser difícil a veces de poder identificar también. Entonces, partir de las típicas y un poquito profundizar en las propias. Ujú. Y dicho esto, de todas formas, hay patrones más o menos que nos pueden ayudar. Es decir, un niño normalmente recién nacido, su presión del sueño, que es lo que llamamos técnicamente el hecho desde que se despierta hasta que vuelve a dormir, esta presión del sueño, para entendernos, crece, por lo tanto cada vez el niño se va sintiendo más cansado. Vale. Al principio, esta presión del sueño es reducida. Normalmente crece cada hora. Al cabo de una horita, el niño ya tiene una presión del sueño suficiente como para tener sueño para dormir. Y esto va incrementando. Después normalmente es 1 hora y media. Después son
2 horas. Entonces, conocer el intervalo en el que nuestro hijo o hija normalmente le crece esta presión del sueño Sí. puede ser muy interesante, porque si normalmente me lo invento, hace su siesta a las 10, pero un día se duerme a las 10:30 y se despierta a las 11:30 y yo sé que su presión del sueño es de 2 horas, aunque la segunda siesta normalmente la haga a las 12, ese día yo puedo pensar, es probable que a las 12 aún no tenga sueño, porque su presión del sueño normalmente en la mañana, porque a veces hay una en la mañana, otra en la tarde, etcétera, son de 2 horas. Por lo tanto, para mí, si bien puedo estar preparada por si tiene sueño a las 12, podérselo proveer, también ese ratito de 12 a 12:30 a mí me va a dar esa información de decir, le observo, ¿tiene señales de sueño a las 12 o en realidad las tiene a las 12:30? Porque si yo, porque me empeño que tiene que dormir a las 12 y ese día ha habido algún cambio de horario, lo pongo y no duerme y yo evidentemente me estreso y él evidentemente se estresa y tal, quizá no nos estamos haciendo ningún favor. Versus, si yo sé que tiene ese intervalo del sueño de 2 horas y lo retraso un poquito y en vez de a las 12 lo pongo a las 12:20, le doy mis puntos de referencia y ese es el momento, probablemente me estoy facilitando el camino a mí y también a él no lo estoy poniendo en una situación de Ujú. estrés, básicamente, porque, o sea, hacer dormir un niño que no tiene sueño es imposible, lo sabemos todos. O sea, Uy, no se sí. duerme, No, no no, se va no a hay dormir manera. por mucho que lo intentes. Entonces, hagámonoslo fácil, ¿no? O preciso. Entonces, toda esta información que nos puede dar tener un diario del sueño, pues nos ayuda mucho en nuestros casos. Y cuando hay cambios, también los observamos. Ostras, pues se tardó en dormir 45 minutos. Vale, pueden haber otros motivos, pero quizás estamos en un momento en el que este intervalo de estar despierto ha Es más. aumentado ya. Exacto. Cómo lo volvemos a distribuir durante el día para que consiga todas las horas que necesita dormir, igualmente en la noche duerma, cómo lo ajustamos, ¿sabes? Todo esto. Y Ujú, como hemos dicho, al ser dinámico, tenemos que estar constantemente observando para ver qué ujú. cambios vamos detectando y cómo nos ajustamos a ellos. Estas serían un Exacto. poquito las recomendaciones, Marta. Oyenta, si eres como yo y eres una persona muy organizada y cuadrada, que sepas que tu hijo o tu hija te va a reventar todo orden, todo orden. Totalmente de acuerdo con Mayas que no, bueno, para eso eres consultora de sueño y guía Montessori y con millones de años de experiencia en educación. Gracias por tus sabias palabras. Voy a Gracias a ti. lanzarte una pregunta que nos ha mandado Laura por nuestro canal de Instagram y que creo que también hace un poco de puente en lo que decías en cómo acompañar este momento de irse a dormir. Ella decía, porque creo que ahora en estos momentos lo acompaña con contacto, con el colecho a dormir. Y está llegando a un punto que se está planteando cómo poder ayudar a su bebé a que se empiece a dormir solo, porque sí que es verdad que muchas veces yo, por ejemplo, lo hacía, que era muy fácil que se quedaran dormidos en el pecho, porque tienen Vale. hambre y luego se duermen y los pones en la camita y están durmiendo. ¿Cómo empezamos a hacer esta transición? ¿Cómo podemos enseñarle, bueno, no sé si la palabra es enseñar, cómo vamos ayudando a nuestro bebé a que se duerma solo sin que sea una experiencia traumática? Vale. Sabemos que a la edad del bebé, De ahora mismo tienes 7 meses. 7 7 meses. meses, y Ujú. la intención es que siga durmiendo en la misma habitación que ella, simplemente que a la hora de quedarse dormido no lo haga encima, sino que lo haga en su camita. ¿Sí? Exacto. Bien. La solución o de algún modo la estrategia que yo le recomendaría sería que siga los procedimientos que ya va siguiendo a la hora de irle relajando y que se vaya quedando dormido y que cuando ya vea que está llegando como a ese punto en el que está un poquito adormilado, vamos a decirlo así, pero aún no dormido del todo, lo ponga en su colecho o en la camita donde esté durmiendo y ahí
no lo deje, es decir, no es que pierda el contacto, simplemente el niño ya no se duerme encima, sino que se duerme en la camita. Lo deja y, por ejemplo, pues le pone una mano encima Ujú. o mantiene el contacto, pero de algún modo el último momento en el que el niño pasa de estar técnicamente despierto a estar dormido, ya no lo hace encima, sino que lo hace en la camita. ¿De acuerdo? Esto es bastante bonito de escuchar, llevarlo a la práctica puede ser más complicado y no quiero negarlo porque nos podemos encontrar resistencia. Dicho esto, si nos encontramos esta resistencia, podemos volverlo a intentar. Por ejemplo, también nosotros podemos tener nuestros mecanismos sistémicos, ¿no? De decir, vale, yo hago este procedimiento 3 veces y lo hago siempre así. Si veo que la Ujú, tercera vez no me funciona, esa noche lo duermo con el sistema que ya sí me estaba funcionando y mañana lo volveré a intentar. ujú, vale. También, muy importante, de nuevo volvemos a las siestas, que esto sea una práctica que ella también haga en las siestas. O de hecho, incluso, mi recomendación sería, si queremos probar, entre comillas, estrategias nuevas, Ujú, porque nos conviene, porque queremos ver cómo nos funciona, etcétera, mi recomendación sería empezar a probarlas en la mejor siesta del día. Si sabemos que, por claro, ejemplo, en la tarde siempre se duerme súper bien porque lo tenemos súper bien organizado y justo encaja con la hora que está cansado y todo, de acuerdo. empecemos esto en su mejor siesta porque nos va a dar, por un lado, esa sensación probablemente de éxito, no lo estamos de repente aplicando en el momento de más urgencia y ya está el niño llevándose pues este entrenamiento y tampoco hace falta pasar del 0 al 100. Es decir, si ella empieza en una siesta, pues como un poquito introducir los sólidos, no pasan, o sea, de repente sustituyen una comida, no todas a la vez, pues lo Ujú, mismo. Oye, pues se queda dormido en su camita en la siesta de la tarde, en todas las demás aún no. Cuando eso esté consolidado, escojo otro momento y lo voy probando y así voy expandiéndolo, para no poner tampoco tanta presión en me tiene que funcionar o incluso también ver mis propios momentos del día, porque quizá para mí la siesta de la mañana es un momento que lo puedo probar bien, porque tengo tiempo. Y en cambio en la noche me muero de sueño. Pues ahí no estás eligiendo bien si lo haces en la noche, porque tú misma no estás en las condiciones para poder llevarlo a cabo con serenidad. exacto, Así que exacto. ahí tener ojo. De acuerdo. Muchas gracias por tus consejos. Hablábamos de camitas. ¿Cómo debe ser según la perspectiva Montessori? Ambiente, habitación, cama, no sé, Mm. estas habitaciones tan bonitas y idílicas de las influencers con el balancín, las cortinas, no sé, influencian de esta manera. Algo, tiene que ser algo más simple. ¿Qué nos recomiendas, Okmaya, para una habitación que también ayude a nuestro peque a que se duerma bien y que disfrute del sueño? Genial. Es buenísima pregunta también. También antes de responder, súper importante dar el mensaje de que, uno, en ningún caso está recomendado que los niños duerman en una habitación solos antes de los 6 meses. Ujú. Esto totalmente. Y Oyente, oyenta, por favor, recuerda. por favor, muy importante, y de hecho no es recomendable antes del primer año. Porque lo típico, los estudios, normalmente se dice hasta los 6 meses y esto han sido unos estudios, de repente se hacen otros y estos más actualizados dicen que idealmente hasta el primer año el niño no duerma en una habitación que no sea con, pues eso, al menos uno de sus cuidadores principales. Dicho esto, a nivel Montessori, ¿cómo sería la teoría? La teoría sería que el niño duerme pues en el Moisés o cestina o en un colecho y después, especialmente cuando tiene 6 meses aproximadamente, y también puede ser evidentemente en la habitación de los papás, en Montessori lo que se trabaja es la cama baja. La cama baja sería una cama que básicamente el niño con cierta movilidad ya pueda acceder por él mismo y salir por él mismo. Esto puede generar cierta controversia porque hay papás o mamás que el hecho de ponerlos en la cuna
pues más allá de darles quizá la seguridad física de pensar, bueno, pues no se va a caer y tal, que bueno, es cierto que en una cama en el suelo, si tú tienes esta preocupación, puedes poner cojines o almohadas que, si fuera el caso, lo acojan, pero el tema de la cama baja, a nivel montessoriano, estoy hablando ahora, da sobre todo esa parte de independencia en la que el niño puede entrar y salir de la cama de manera autónoma cuando ya empieza, vamos a decirlo así, incluso, pues eso, a raptar, pero bueno, vamos a decir gatear, ¿no? Ujú. Esto, y también no limitar el movimiento, ¿cierto? Porque a veces pues pueden dormir como muy cerca de las barras y tal. Y bueno, esto sería como a nivel Montessori dónde dormiría específicamente el niño. Pero a nivel de habitación, sí que es importante que el sitio de descanso esté diseñado con este prisma. Lo que queremos es acompañar este descanso. Por lo tanto, ¿qué no es recomendable? Bueno, sobre todo y a medida que los niños se van haciendo más grandes, que la habitación no esté asociada a dos cosas principalmente. Una, la superdiversión del siglo. Dos, a castigos o momentos de estrés o ansiedad, porque pueden ser dos factores que condicionen el descanso, ¿no? Si yo tengo asociado que aquí hago mis fiestas, pues quizá descansar va a ser más complicado. Y también si yo tengo asociado que esto es un lugar donde me he sentido muy estresado, donde he pasado miedo, donde me he sentido solo, etcétera, pues también puedo asociar esas emociones en ese lugar y por lo tanto que me cueste más estar tranquilo en el lugar donde tenga que descansar. Por lo tanto, ¿qué recomendaría yo a nivel básico? Un espacio sencillo, pensado para el descanso, que tenga la posibilidad de poner luces tenues, es decir, bajar las luces sobre todo en esta rutina del sueño, y aprovecho para decir que idealmente como entre 2 y 1 hora antes de ir a dormir es aconsejable ir bajando las luces por un tema de que la melatonina en sí se empieza a segregar en presencia de oscuridad, por lo tanto nos vamos aplanando el camino, y colores neutros, elementos que promuevan el descanso, sobre todo también considerar qué lucecitas queremos poner si es necesario. No recomendamos, al menos con mi formación de consultora del sueño, poner luces o proyectores porque al final esas luces contienen la frecuencia de luz azul que Mm. inhibe la segregación de melatonina, por lo tanto no nos está ayudando probablemente, y por lo tanto la recomendación es que si necesitamos poner alguna luz, sea una luz roja. Roja, Sí, o sea, una tal luz cual, que se vea roja. roja. Sí, exacto, pero que si buscamos por internet y tal luz Ah, roja bueno, para sí. dormir el bebé, seguro que la vamos a encontrar, pero que en vez de emitir luz blanca, sea más bien en frecuencia roja. Vale. Y todo lo demás, pues lo dejo a criterio y discreción, pero estas cositas que he mencionado sí que son interesantes de tener en cuenta. Mm. Sobre todo la luz, que en verano es que en verano es tan típico los chats de, bueno, al menos los chats de mis amigas es: "Fua, ahora el día se alarga, es que ya no sé cómo hacer que se vayan a dormir". Es, claro, a las Claro, 7 de la tarde, plena luz del día, claro, pleno sol, claro. bajar persianas por todas Ujú. partes, por toda la casa, los niños. Pero, ¿qué pasa si aún es de día? No, aquí dentro no, Es de noche. aquí dentro no es de día, ¿vale? Estamos en plena noche, son las 12 de la noche, no lo sabes. Bueno, pero es que incluso, yo no sé si a ti te pasa, pero yo me lo noto muchísimo cuando el día empieza Sí, a cortarse. Yo a las 8 de la noche de repente pues me siento más cansada y sé que en verano a esa misma hora estoy tipo, bueno, ¿dónde vamos? Así sí, sí, que sí, lo total. mismo, y sí Mm, es cierto que, bueno, tenemos que intentar ajustarnos con lo que podamos decir, pues sí, bajo las persianas y pues aquí dentro es de noche, o sea, porque, bueno, porque también nos tenemos que asegurar que duerman, ¿cierto? claro, exacto, porque el cole sigue estando, se tienen que Claro, despertar sí, temprano, sí, la hora de entrada no cambia. Entonces, no tienes que cambia. procurar que tengan ciertas horas de descanso, porque luego no hay quien los levante, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, hay sí, que crear un universo propio paralelo, en verano. tal cual.
En fin, Okmaya, como siempre, se me quedan muchísimas en el tintero, pero creo que para una pequeña introducción porque es muy amplio, pero Es nos muy has contado un amplio. montón de cosas para la introducción a los bebés. A mí me ha quedado muy claro, es importante las rutinas, que despertarse es sano. La verdad es que solo con esta frase yo Mm, ya me genera paz mental. Decir, bueno, me alegro. vale, si es sano es de acuerdo, porque tendes a pensar que si se despierta es que algo malo está ocurriendo, ¿no? Ujú. El tema del ambiente que es muy importante, luces tenues, relajación, ambientes tranquilos, ambientes sencillos y contacto, mucho amor. Mucho amor. Y también creo que quizá no lo has dicho tal cual, pero lo has ido implicando a lo largo del el episodio y es que, bueno, el sueño cambia a lo largo de los años y por lo tanto tú como padre, como madre, tenemos que adaptarnos a esos cambios y por lo tanto cambiar y flexibilizar, exacto, ¿no? Esa es la palabra que buscaba. Tal cual. Y eso, ¿no? Muchas veces diferenciar. Lo más importante es ver, nuestro hijo o hija está en un déficit de sueño o la manera en la que duerme nos está generando un déficit de sueño a nosotros. Esto es muy importante, diferenciarlo, porque así sabremos dónde, entre comillas, atacar el problema. Y también organizarnos mucho, tipo, por ejemplo, a veces hay personas pues que necesitan irse a dormir más temprano porque es su naturaleza y en cambio hay personas que son como búhos y que pueden ir a acostarse mucho más tarde. Pues por ejemplo, si tenemos la suerte que nuestra pareja tenemos de algún modo funcionares distintos, hacerlo jugar a nuestro favor. Oye, la primera parte de la noche te haces tu cargo porque a ti no te importa acostarte de repente a la 1 o a las 2 versus que a Ujú. mí me es imposible y en cambio a ti te cuesta muchísimo despertar en la mañana y yo estoy mucho más fresca. Pues con todo lo que podamos intentarnos ayudar con esto. Pero sí que sí, eso, la primera línea es ver si nuestro hijo o hija está en déficit de sueño a lo largo de las 24 horas. Okmaya, en este sentido, si vemos que por cualquier razón, que esto también me gustaría saber cómo saber si nuestro hijo está en déficit de sueño, porque a veces, bueno, tú me dirás que has visto muchos casos como consultora del sueño. Entiendo que hay bebés que con pocas horas o con menos de lo que las consultoras dais de promedio un poco, ¿no? Como de guía, pues hay bebés que Sí, con menos funcionan bien, pero estaría bien ujú, saber cuándo hay realmente un déficit, que claro, quizás no sé si en un minutito pues ya está en un último apunte antes de cerrar. Y luego, bueno, Maya, también perdón. pedirte que una vez nos comentes esto, qué hacer si tenemos algún oyente o oyenta que está pues en estos momentos pasando por una situación complicada en temas del sueño, que por ejemplo podría recurrir a ti, porque ya Ujú. lo comentamos desde el minuto cero que eres consultora del sueño. Y con ello ya nos despedimos. ¿Te parece? Vale, sí, me súper parece. Entonces, hay muchas tablas por las redes, pero nosotras vamos a poner en nuestro Instagram la nuestra, ¿sí? Para ponerlo ahí disponible. Que más o menos dicen entre esta edad y esta edad, número de siestas estas, horas dormidas a lo largo del día en total estas, en la noche estas y en 24 la suma de ambas. Entonces nosotros vamos a poner esta tabla en nuestro Instagram para que todos nuestros oyentes y oyentas puedan disponer de ella, que esto creo que es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A saber, pues con nuestro diario del sueño, ¿sí? Sumamos y restamos y tenemos ahí nuestros intervalos, nuestras horas de día, nuestras horas de noche y todo. Y después, otra cosa es también esta prueba del algodón que son los niños, que es que, como has comentado, hay niños que con menos horas, igual que adultos, que con menos horas están bien. Si nosotros tenemos un niño que, ostras, vemos que duerme menos horas, pero sobre todo lo vemos bien, vemos que a nivel de desarrollo está bien, que a nivel de humor está bien. Todas estas cositas son indicadores de que puede ser que en realidad esté durmiendo menos, pero él esté bien. Y también un tema aquí importante es considerar a veces pues la genética de los padres, porque es bastante frecuente que papás o mamás que necesiten también de adultos menos sueño tengan hijos o hijas que
ya de niños necesitan también menos sueño. Así Ah, que qué fuerte. No sí, pensaba eso que fuera algo genético. puede pasar. Entonces, eso. Y por último, pues sí, yo tengo en mi web la oportunidad de hacer 30 minutos de llamada gratuita por si alguna de las personas que nos está escuchando pues quiere un poquito saber, oye, pues estoy delante de un déficit de sueño o, ostras, necesito también ayuda en organizar la logística, las siestas del día. Pues podemos agendar a través de mi web, que también la vamos a dejar en la descripción del podcast. Podéis entrar en la web y ahí reservar media hora, hacemos una llamadita y vemos cómo os puedo ayudar o si con la información que os puedo dar en esos 30 minutos, pues ya tenéis la información que necesitabais. Ay, qué bien. Eso yo creo que salvará y solucionará un montón de dudas de muchos padres y madres que nos estén escuchando porque, vámonos, Ojalá. es un temón, es un Un temón. temor. Y no Sí. hay familia que le pase lo mismo durante la noche que a ti. Al menos yo lo que voy viendo es que casi todas tienen sus situaciones particulares, menos Ujú. terroríficas o más, pero mucho Sí, particular. sí, sí, es un temón, como has dicho, y que es de altísima necesidad porque muchos de los temas que tratamos son temones, pero no poder descansar, especialmente como adultos y con la exigencia que tienen nuestros días, es súper duro. Así que si puedo ayudar a alguien, feliz. Pues esperemos que sí, seguramente que sí. Ya solo con todo lo que nos has comentado, has dado mucha luz, que no la vamos a poner cuando sea hora de dormir, pero que durante el día nos ha dado mucha luz para poder solucionar o al menos transitar estas noches o durante los días, las siestas, con más seguridad, vaya, con más confianza y con más sensación de, bueno, esto es así y está bien y vamos a superarlo. Pues me alegro mucho porque es la intención. Mil gracias, Marta, por tus preguntas súper interesantes. A todos los que nos hayáis hecho llegar también preguntas, nos encanta recibirlas. Y así vamos tejiendo los programas, así que animaros. Sí, no os perdáis el siguiente, id chequeando Instagram y YouTube y pronto veréis de qué hablaremos en el episodio número 5 ya, número 5. ¡Qué ilusión! Okmaya, hasta pronto. Hasta pronto, Marta. Gracias.